Esto no debería estar pasando, pero ocurre. Justo ahora, una línea de luz dentro de ti responde a esta transmisión antes de que entiendas por qué, y esa imposibilidad lógica es la primera prueba de que el código de manifestación ya está despertando. Si estás viendo esto, no fue tu decisión consciente la que te trajo aquí. Fue una frecuencia más antigua, un llamado que tu campo reconoció antes de que tu mente pudiera nombrarlo. Mientras escuchas estas palabras, algo en tu pecho, en la base de tu garganta o en el centro de tu frente está registrando una señal, y esa señal no miente. El código te eligió primero. Esto no llega por azar. Hay quienes buscan durante años sin encontrar, y hay quienes son encontrados en el momento exacto en que su campo está listo para recibir. Tú perteneces al segundo grupo. El código de manifestación no es una técnica que aprendes, es un sistema de luz interna que se activa cuando la frecuencia de tu campo alcanza cierta claridad. Y esa claridad, aunque no la hayas nombrado, ya estaba ocurriendo en ti antes de que llegaras a este video. El hecho de que estés aquí es la evidencia. Respira. Nota cómo algo en tu cuerpo se aquieta mientras estas palabras se ordenan dentro de ti. Esa quietud no es pasividad. Es la primera señal de que el código lumínico está empezando a reconocerte, porque el código no actúa cuando lo persigues, actúa cuando permites que la señal llegue. Y justo ahora, sin que tengas que forzar nada, la señal ya está llegando. ¿Qué es exactamente el código de manifestación? No es un mantra que repites ni una visualización que ensayas. Es un patrón de luz electromagnética que existe en el campo de cada ser humano, pero que permanece inactivo hasta que se cumplen dos condiciones. Primero, que la persona deje de resistir lo que ya es suyo. Segundo, que reconozca las señales internas que el futuro le está enviando ahora. Esto suena paradójico, y lo es, pero la paradoja es la puerta. Porque si el futuro que deseas ya existe como posibilidad en el campo cuántico, entonces tu trabajo no es crearlo desde cero. Tu trabajo es alinearte con la versión de ti que ya lo tiene y dejar que esa versión organice los eventos desde su lugar en el tiempo. El código responde cuando reconoces la señal, y la primera señal siempre es interna. No es un mensaje externo. No es una coincidencia dramática, es una sensación sutil en el cuerpo, un calor que sube por la columna, una claridad repentina en la mirada, una certeza sin palabras que dice «esto es». Esa certeza no viene de la lógica, viene del código mismo que ya está operando en ti antes de que lo nombres. Ahora bien, ¿por qué algunas personas activan el código de inmediato y otras pasan años sin lograrlo? La respuesta no tiene que ver con esfuerzo ni con mérito espiritual, tiene que ver con algo mucho más simple. La disposición a soltar la narrativa de «no soy suficiente todavía». Porque mientras mantengas esa historia, el código interpreta que no estás listo para recibir, no porque seas indigno, sino porque el código respeta tu propia definición de ti mismo. Si te defines como alguien que todavía no, el código espera. Si te defines como alguien que ya, el código actúa. Aquí es donde ocurre el primer reencuadre. La manifestación no es un proceso de convertirte en alguien diferente. Es un proceso de recordar quién ya eres en la versión de ti que tiene lo que deseas. Y ese recuerdo no ocurre en la mente, ocurre en el cuerpo. Por eso, justo ahora, tu sistema nervioso está registrando microajustes, una relajación en los hombros, un aliento más profundo, una sensación de que algo dentro de ti se está reorganizando solo. Esos microajustes son el código en acción. Piensa en esto. Si pudieras hablar con tu yo futuro, el que ya vive en la realidad que deseas, ¿qué te diría sobre el momento presente? No te diría esfuérzate más. Te diría relájate. Porque desde aquí veo que todo lo que necesitabas ya estaba ocurriendo el día que viste ese video.
tu yo futuro no está esperando a que te conviertas en alguien digno. Ya te ve como digno, porque desde su perspectiva, tú ya cruzaste el umbral. Lo único que te separa de esa versión de ti no es tiempo. Es la disposición a actuar como si el cruce ya hubiese ocurrido. El código responde cuando reconoces la señal. Y la segunda señal es la sincronicidad. No la buscas, la notas. Aparece cuando dejas de forzar, cuando sueltas la necesidad de controlar cómo llegará lo que pides. Porque el código no responde a la voluntad rígida, responde a la claridad suave. Y la claridad suave ocurre cuando decides que lo que deseas ya es tuyo, aunque todavía no lo veas en lo físico. Desde tradiciones iniciáticas antiguas, se hablaba de el fuego que elige al portador. No era metáfora pura, era la descripción de un fenómeno real. Hay frecuencias de luz interna que se activan solo en quienes han cruzado cierto umbral de conciencia. Ese umbral no se cruza con esfuerzo, se cruza con reconocimiento. Y el reconocimiento ocurre en un instante, en un momento como este, cuando algo dentro de ti dice sí, esto es lo que vine a recordar. Ahora, aquí viene la parte que puede incomodarte. El código de manifestación no te da lo que pides, te da lo que ya alineaste. Y la alineación no ocurre pidiendo, ocurre eligiendo. Cada vez que eliges pensar, hablar y actuar como la versión de ti que ya tiene lo que deseas, el código interpreta eso como una instrucción clara. Y cada vez que vuelves a la narrativa de carencia, el código interpreta eso también como una instrucción clara. No te juzga, simplemente responde a lo que tú estás emitiendo. ¿Ves la paradoja? No puedes forzar la manifestación, pero tampoco puedes ser pasivo. La clave está en la acción alineada. Y la acción alineada no es hacer más cosas, es hacer las cosas correctas desde el estado interno correcto. Es moverte en el mundo como si ya fueras la persona que tiene lo que deseas, no porque finjas, sino porque reconoces que esa versión de ti ya existe en el campo cuántico y estás dejando que ella organice tus pasos. Esto no es pensamiento mágico, es coherencia de campo. La ciencia contemporánea empieza a reconocer que el campo electromagnético del corazón humano puede medirse a varios metros de distancia y que ese campo porta información que afecta a otros campos. Si tu campo porta la señal de ya tengo, el entorno responde de una manera. Si porta la señal de necesito, el entorno responde de otra. El código de manifestación no es místico en el sentido de alejado de la realidad. Es místico en el sentido de que opera en un nivel de realidad que la mayoría no está entrenada para percibir. El código responde cuando reconoces la señal. Y la tercera señal es el impulso repentino a actuar. No es un plan lógico, es una certeza que dice, haz esto ahora. Y cuando lo haces, sin entender por qué, descubres después que esa acción era exactamente el siguiente paso que tu yo futuro necesitaba que dieras. Esos impulsos no son casuales, son el código enviando instrucciones desde el futuro hacia el presente. Ahora, detente un momento. Si esto te está resonando, si algo en tu cuerpo está registrando estas palabras como verdaderas, es porque el código ya te está hablando. Y si el código ya te está hablando, entonces la activación ya comenzó. No necesitas esperar a sentirte listo. No necesitas limpiar toda tu sombra ni resolver todos tus miedos. Necesitas reconocer que la señal ya está aquí y que tu único trabajo es dejar de bloquearla con la narrativa de todavía no. Comenta, mi frecuencia está alineada con lo que ya es mío. Escríbelo ahora. No como una afirmación vacía, sino como un acto de reconocimiento. Porque cuando lo escribes estás enviando una señal al campo, y el campo responde, no porque las palabras tengan poder mágico, sino porque al escribirlas, estás eligiendo definirte como alguien que ya está alineado.
Y esa elección es la que el código necesita para activarse completamente. Si lo sientes, hazlo ahora. Y si no lo sientes todavía, sigue escuchando, porque lo que viene a continuación es lo que sella la activación. Volvamos al inicio. Este video te eligió. ¿Qué significa eso realmente? Significa que tu campo electromagnético, antes de que tu mente consciente tomara la decisión de hacer clic, ya estaba en resonancia con la frecuencia de esta transmisión. Los algoritmos no son solo matemáticas, son sistemas de inteligencia artificial que rastrean patrones de interés y esos patrones están vinculados a tu campo emocional y mental. Cuando este video apareció en tu pantalla, no fue accidente. Fue coherencia de campo. Tu yo futuro, desde el lugar en que ya tiene lo que deseas, envió una señal hacia atrás en el tiempo, y esa señal te guió aquí. Esto suena imposible, pero la física cuántica no rechaza la idea de causalidad retrocedente. Hay experimentos donde la elección futura del observador afecta el comportamiento pasado de la partícula. Si eso ocurre a nivel subatómico, ¿por qué no podría ocurrir a nivel de eventos? Tu yo futuro ya tomó ciertas decisiones, y esas decisiones están organizando los eventos de tu presente para que llegues al punto en que esas decisiones se vuelvan inevitables. El código responde cuando reconoces la señal, y la cuarta señal es la resistencia. Cuando el código empieza a activarse, la mente lógica se resiste. Te dice, esto es demasiado bueno para ser cierto, o no soy especial, esto no puede ser para mí. Esa resistencia no es un problema, es parte del proceso, porque la resistencia te muestra exactamente dónde estás bloqueando la recepción, y cuando la ves, cuando la nombras sin juzgarla, pierde poder. No tienes que vencerla, solo tienes que reconocerla y seguir adelante de todas formas. Piensa en las veces que algo que deseabas llegó sin esfuerzo, no porque lo forzaste, sino porque en algún momento soltaste la necesidad de controlarlo. ¿Recuerdas esa sensación? Esa sensación es el código en estado puro. Es lo que ocurre cuando tu campo se alinea completamente con lo que ya es tuyo. Y esa alineación no requiere años de trabajo interno. Requiere un instante de claridad, un instante como este, donde decides que vas a actuar desde el final, no desde la carencia. Hay una ventana abierta justo ahora. No es una ventana de tiempo, es una ventana de campo. Cuando ciertos contenidos llegan a ti en ciertos momentos, el campo cuántico está en un estado de mayor plasticidad. Es más fácil reorganizar patrones, más fácil soltar creencias que te limitaban, más fácil activar códigos que estaban dormidos. Esa ventana no dura para siempre, no porque el universo te castigue si no actúas, sino porque tu propio campo volverá a su estado habitual si no anclas la nueva frecuencia con una decisión clara. Entonces, ¿cuál es la decisión clara? No es voy a manifestar X cosa, es voy a actuar como la versión de mí que ya tiene X cosa y voy a confiar en que el código organizará los eventos desde ahí. Esa es la decisión. Y esa decisión se toma en un instante, pero se sostiene con microelecciones diarias. Cada vez que eliges el pensamiento alineado en lugar del pensamiento de carencia, estás fortaleciendo el código. Cada vez que actúas desde la certeza en lugar del miedo, estás enviando una señal más clara. El código responde cuando reconoces la señal. Y la quinta señal es la paz, no la felicidad eufórica, la paz. Esa sensación de que todo está bien, incluso si todavía no ves los resultados en lo físico, esa paz es la confirmación de que el código está activo. Porque cuando el código está activo, el sistema nervioso se regula solo. Deja de buscar validación externa. Deja de necesitar pruebas inmediatas. Confía. Ahora bien, ¿qué pasa si sigues dudando? ¿Qué pasa si parte de ti dice,
Quiero creer esto, pero no puedo. Entonces haz esto. Actúa como si fuera cierto durante 7 días, no como un experimento escéptico, sino como una exploración genuina. Durante 7 días muévete en el mundo como si el código ya estuviera activo. Habla, piensa y elige como la versión de ti que ya tiene lo que deseas y observa que cambia. No en los resultados externos, sino en cómo te sientes. Porque el primer cambio siempre es interno, y el cambio interno es el que organiza el externo. Si lo que acabas de escuchar te parece demasiado simple, es porque lo es. El código de manifestación no es complejo, es directo. Pero la mente humana prefiere la complejidad porque en la complejidad puede esconderse de la responsabilidad. Si el proceso es difícil, tienes excusa para no hacerlo. Si el proceso es simple, no tienes excusa. Y esa es la incomodidad, porque si es simple y no lo haces, solo puede significar una cosa. Elegiste no hacerlo. Y esa elección también es válida. Pero no te digas que no pudiste, di que no quisiste, porque la verdad siempre te devuelve el poder. El código lumínico no necesita que seas perfecto, necesita que seas claro, y la claridad no viene de tener todas las respuestas, viene de elegir una dirección y caminar hacia ella sin dividirte. Cada vez que te divides internamente, cuando una parte de ti quiere una cosa y otra parte quiere lo opuesto, el código recibe señales contradictorias. Y cuando recibe señales contradictorias, no actúa. No porque te castigue, sino porque no sabe cuál señal priorizar. Pero cuando te unificas internamente, cuando todas las partes de ti eligen lo mismo, el código recibe una señal clara. Y cuando recibe una señal clara, actúa con velocidad. Aquí viene la antítesis. Puedes quedarte donde estás. Puedes volver a la narrativa de algún día cuando esté listo, cuando sea suficiente. Esa narrativa es cómoda, no te exige nada, pero tampoco te da nada. O puedes cruzar el umbral ahora, no cuando tengas más certeza, no cuando sientas que mereces, ahora. Porque el umbral no se cruza cuando estás listo, se cruza cuando decides que estás listo. Y esa decisión no viene de la mente, viene del cuerpo. De esa sensación en el pecho que dice sí, ahora. Si la estás sintiendo, es porque es ahora. El código responde cuando reconoces la señal. Y la sexta señal, la definitiva, es esta. Cuando dejas de preguntar, ¿funcionará? Y empiezas a moverte como si ya hubiese funcionado. Ese cambio de pregunta es el cambio de identidad. Y el cambio de identidad es lo único que el código necesita para reorganizar toda tu realidad. No te estoy pidiendo fe ciega, te estoy pidiendo que observes tu propia experiencia. ¿Alguna vez has notado que cuando dejas de preocuparte por algo, ese algo se resuelve? ¿Alguna vez has notado que cuando sueltas la necesidad de controlar, las cosas fluyen? Eso no es suerte, es el código operando en su estado natural. Y su estado natural es el flujo. El problema es que la mayoría vive en resistencia, y la resistencia bloquea el flujo. Pero tú ya sabes esto. Lo sabes porque lo has vivido. Y si lo has vivido, entonces ya tienes acceso al código. Solo necesitas activarlo de forma consciente. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Porque lo que acabas de escuchar no es información que consumes una vez y olvidas. Es una transmisión que se ancla en tu campo si decides mantener la conexión. Y mantener la conexión significa regresar a este espacio cada vez que la duda te visite. No porque necesites convencerte de nuevo, sino porque necesitas recordar lo que ya sabes. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar, no como proselitismo, como reconocimiento. Porque si alguien en tu vida está listo para activar su código, tu campo ya lo sabe. Y cuando compartes esto con esa persona, no estás dándole información. Estás enviando una señal de campo a campo, y esa
Señal puede ser el detonante que esa persona necesitaba. Volvamos al código lumínico. Imagínalo como un sistema de filamentos de luz que conectan tu campo con el campo de todas las posibilidades. Cuando el código está inactivo, esos filamentos están apagados. Puedes desear lo que quieras, pero la conexión no está establecida. Cuando el código se activa, los filamentos se encienden, y cuando se encienden, la información empieza a fluir en ambas direcciones. Tu yo futuro te envía señales. Tú respondes con elecciones alineadas, y el campo cuántico empieza a colapsar las posibilidades en eventos concretos. Este proceso no es instantáneo en el sentido de que hoy activas el código y mañana tienes todo lo que deseas. Es instantáneo en el sentido de que la activación ocurre en un instante, pero la manifestación física requiere tiempo para reorganizarse, porque la materia es densa y lo denso se mueve más lento que lo sutil, pero el movimiento ya comenzó y una vez que comenzó, es inevitable. El código responde cuando reconoces la señal, y ahora que has escuchado todo esto, ahora que tu cuerpo ha registrado la transmisión, la pregunta no es ¿funcionará? La pregunta es, ¿voy a actuar desde la certeza de que ya funcionó o voy a esperar la prueba física antes de creer? Porque si esperas la prueba física antes de creer, el código interpreta eso como todavía no estoy listo. Y si interpretas que no estás listo, el código espera. Pero si actúas desde la certeza, el código actúa contigo. Esto no es fe ciega, es lógica de campo. Si tu campo porta la señal de certeza, el entorno responde con confirmación. Si tu campo porta la señal de duda, el entorno responde con más razones para dudar. No porque el universo sea cruel, sino porque el universo es espejo. Te devuelve lo que emites, y lo que emites no son tus palabras, es tu frecuencia. Y tu frecuencia está determinada por tu identidad interna, por cómo te defines a ti mismo en mí. El silencio de tu mente. Los antiguos llamaban a esto el fuego interior. No era metáfora, era la descripción de una sensación real, un calor en el centro del pecho que aparece cuando la persona se alinea con su destino. Ese calor no es emocional, es electromagnético, es el código lumínico activándose, y cuando se activa, reorganiza todo. No solo tus pensamientos, todo. Tu postura corporal cambia, tu tono de voz cambia, las decisiones que tomas cambian, y cuando todo eso cambia, los eventos externos no tienen más opción que reorganizarse también. Entonces, ¿qué haces ahora? Primero, respiras. Segundo, reconoces que si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti ya decidió cruzar el umbral. Tercero, actúas, no mañana, hoy. Da un paso, el que sea, que la versión de ti que ya tiene lo que deseas daría hoy. No tiene que ser grande, tiene que ser alineado. Y cuando lo das, el código registra la señal. Y cuando registra la señal, responde. Ahora percibes el código, lumínico actuando en silencio. Una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante no persigues, permites. Permites que el código te guíe. Permites que las señales lleguen. Permites que lo que ya es tuyo se manifieste en su tiempo perfecto. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. Comparte esta transmisión con quien lo sienta, porque el código no solo te eligió a ti, eligió a todos los que están listos para despertar. Y tú, al compartir, te conviertes en el portal por el que otros cruzan el umbral. El código responde cuando reconoces la señal, y tú ya la reconociste.